Es un gran placer estar aquí con todos ustedes en Parral, Chihuahua, en esta noche. Y lo interesante es que Dios está en Parral y Dios está en Morelia. Y lo único que necesitamos es una palabra de fe y grandes cosas pueden suceder. Y entonces, en esta noche quisiera seguir el tema de los dones espirituales. Y se van a acordar que al inicio yo les dije que todos tenemos talentos naturales por creación, pero también todos tenemos dones espirituales por redención. Y entonces el Señor ha dado 9 dones espirituales a su iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo es la puerta de entrada a los dones del Espíritu. Y son 9 dones en sí, en total. Algunos creen que hay más, pero yo solo veo 9 en las escrituras y entonces yo me limito a lo que dice la escritura. Pero estos 9 dones se dividen en 3 grupos. Estamos repasando lo que ya hemos visto. Estos 9 dones se dividen en 3 grupos. El primer grupo es lo que hemos llamado dones de revelación. Se tratan de palabra de sabiduría y palabra de ciencia o de conocimiento. Y platicamos de estos la semana pasada. El segundo grupo de los dones son lo que yo llamo dones de poder. Y hay 3 dones de poder que son en sí el don de fe, luego lo que es en sí dones de sanidades y luego después de esto dones de milagros. Y entonces yo creo que estos 3 dones aún están en la iglesia el día de hoy y vamos a hablar de un par de estos yo creo en esta noche. Y luego el tercer grupo de los dones que encontramos son lo que yo llamo dones de revelación o de expresión. Primero hay de la revelación. El tercer grupo son los de expresión, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y es ahí en donde encontramos la profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y entonces, pues tenemos todo esto aquí y me gustaría empezar y la verdad es voy a orar. No me acuerdo si acabo de orar, pero si oro 2 veces está muy bien y si solo una vez está bien también. Pero vamos a orar. Señor, yo pido tu gracia en esta noche, porque no queremos solo informarnos, Señor, intelectualmente en cuanto a estas cosas, como si nomás fueran temas de especulaciones e ideas. Señor, queremos entrar en la verdad de estos dones, para que la verdad de estos dones nos pudiera liberar para entrar, Señor, en la posesión de ellos, en el uso de ellos, en la manifestación de ellos. Porque, Señor, son las armas de nuestra milicia. Y las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Y, Señor, yo te pido mucha gracia en esta noche para poder hablar y pido que des gracia a todos los que están presentes para poder oír. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Antes de llegar justo a los dones, yo quiero insertar aquí en esta noche una porción de las escrituras que encontramos en 2 Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer los primeros 6 versículos de 2 Corintios, capítulo 10. 2 Corintios 10:1, Pablo está hablando a los creyentes en Corintos y está diciendo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y en esto está medio tocando una acusación que le hicieron. Dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no nos tienen como si anduviésemos según la carne.
Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y uno dice, ¿qué dijo él? Pues vamos a hablar un momentito en cuanto a lo que él dijo. Pablo fue el fundador de la iglesia en Corintos. Él pudo fundar la iglesia y hacerlo muy bien porque tenía un ministerio para esto. Era un apóstol. Uno de los grandes labores de apóstoles es de andar fundando iglesias en lugares en donde no habían iglesias. Pablo y Silas eran los primeros en llegar a la ciudad de Corintos con el fin de predicar el evangelio. Dios bendijo sus labores en los Hechos 18. Predicaron por más que 1 año y medio y dejaron fundada una buena iglesia con muchos problemas. Pero de todos modos, ellos en sí fundaron la iglesia allá. Después llegaron algunos apóstoles falsos. Y cuando ellos entraron ahí a Corintos, ellos querían que los corintios les siguieran a ellos en vez del apóstol Pablo. Pero tenían que minar la confianza que los corintios tenían en Pablo para divorciarlos de él, para que saliesen en pos de ellos. Entonces ellos comenzaron a criticar al apóstol Pablo y su ministerio. A tal grado que él dice, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Pero dice aquí que versículo 2 dice, se lo voy a leer el versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Luego dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hubo una acusación en contra de Pablo. Y la acusación era que él se portaba carnalmente. No le están acusando de moralidades, ni de borracheras, ni cosas así. Pero le estaban acusando, estos falsos profetas y apóstoles que llegaron, le estaban atacando y acusando de haber militado, voy a decir, carnalmente, por medio de la intimidación, por medio de hacerse más de lo que él es. Y de diferentes maneras, tratando de, según ellos, a manipular lo que era la congregación. Ya en sí, de controlarlos, quién sabe cuántas cosas. Pero les acusaban de mal hechos en esta manera, que estaban militando conforme a la carne, queriendo intimidar, controlar, etcétera, 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 a la congregación. Y entonces Pablo dice, mira, algunos dicen que estamos militando según la carne. Y él dice, pues la neta es, andamos en la carne, somos seres humanos, pero no hacemos lo que los seres humanos caídos hacen para ganar o controlar a otras personas. Dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Hay una diferencia. Luego dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice, ellos nos acusan de ser apóstoles inferiores, nos acusan de haber intimidado, manipulado, hasta engañado a ustedes. Y esto es de militar o de actuar como alguien carnal que tal vez ni conoce a Cristo. Dice, claro, yo soy carne y hueso, pero yo no soy un corrupto.
Y entonces las armas que nosotros usamos no son armas de intimidación, de manipulación, de engaño, de cosas así, sino a lo contrario, nuestras armas son de otra categoría, son mayores, son de otra naturaleza. Y es por eso que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué son? Dice lo siguiente, no son carnales las armas de nuestra milicia, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Yo voy a ilustrarlo en esta manera. Él está diciendo, yo no estoy usando intimidación, yo no estoy usando engaño, yo no estoy usando cosas así para lograr mis metas. Estos no son mis armas. Creo que todos conocemos a personas que tienen una espada de intimidación, que tienen un martillo de engaño, y son herramientas que ellos usan para lograr sus propósitos. Pablo dice, yo soy un hombre nacido en carne, y hueso y sangre, pero yo no me muevo en estos espíritus. Pero a la vez dice, yo sí tengo algunas armas que son poderosas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios. Son por encima de estas cosas. Son mayores que estas cosas. Son de otra naturaleza ya que estas cosas. Son divinas. Son poderosas. Voy a dar un ejemplo muy malo. Pero me acuerdo hace años que creo que fue Jack Hayford, que comentó una plática que tuvo en una noche con otro teólogo que se llamaba Pedro Wagner. Y estaban viajando ahí por la ciudad de Los Ángeles y de pronto Peter Wagner le pregunta a Jack Hayford, cuando ustedes inician o levantan una iglesia, ¿cómo lo hacen? Bueno, lo que nosotros hacemos es que oramos, esperamos la dirección de Dios y cuando Dios nos dice que vayamos a cierto lado, vamos por allá y hacemos lo que Él hace. Predicamos, Dios sana a los enfermos y al rato pues se levanta una congregación. Y entonces pues Jack Hayford le pregunta a Peter Wagner, ¿y ustedes cómo lo hacen? Oh, pues mandamos gente para hacer entrevistas. Ya de casa en casa, de puerta en puerta. Y hacemos la pregunta, ¿por qué no te vas tú a la iglesia? Y cada quien contesta, ¿por qué no te va a la iglesia? Y luego abrimos reuniones queriendo pegar este clavo en la cabeza. Y entonces así lo hacemos. Y entonces ya continúa la plática. Y entonces dice, ¿y cómo les va? Bueno, en ocasiones más o menos y en ocasiones no funciona. Y yo uso esto no para criticar a nadie, pero creo que el uno estaba queriendo levantar iglesias, pero con lo que voy a llamar armas de este mundo, armas carnales, de ideas humanas. Y el otro, no, pues oramos, buscamos a Dios, lo que Él dice, y lo que Él dice lo hacemos, y esto pasa. Porque unos estaban usando armas terrenales del intelecto del hombre, de la sabiduría colectiva de los hombres, y pues qué tan bonito. Pero hay otro nivel mayor, hay otra dimensión mayor. Y esta otra dimensión mayor es la dimensión del Espíritu Santo. Yo por años fui pastor, ya ahora ya no soy pastor de ovejas, sino de pastores. Y este es un desafío más grande, es como de pastorear a un rebaño de gatos, machos. Y de todos modos, ahí estamos con los pastores. Y he visto muchas veces en las iglesias que viene cada ratito alguien con un plan maravilloso de cómo ganar el mundo. Y vamos a hacer esto, y vamos a formar esto, y vamos a formar, y todo el plan, y luego vamos a invertir un chorro de dinero, y ya vamos a ganar a toda la ciudad. No pasa nada. Pero luego vienen algunos llenos del Espíritu, hablando en lenguas, orando por los enfermos, predicando el Evangelio bajo el poder del Espíritu. Y de pronto buenas cosas sucedan.
porque no podemos pelear la batalla en lo que van a ser armas naturales, armas carnales, armas humanas, porque humanidad no puede impactar a humanidad. Es divinidad que puede impactar a la humanidad. Y entonces, si vamos a pelear, si vamos a ganar, si vamos a lograr algo, es necesario que tengamos armas más fuertes que las armas que este mundo tiene. Y no pueden ser de fabricación nuestra porque van a ser de fabricación humana. Pero si son de fabricación divina, las armas que Él nos da, pues al fin de cuentas, son armas que son fuertes y poderosos. Vamos a pensar en Pablo, en Corintios. Él llega a Corintios. Corintios era un nido de filósofos y personas así, y cada quien en la esquina predicando su propia filosofía, sus propias ideas, y cada filósofo tenía sus seguidores. Y ya estaba diciendo cómo iban a conquistar el mundo, cambiar el mundo, reparar la humanidad, y ahí estaban todos con esto. Y en sí, Corintios era corrupto, era una ciudad de conflicto, de muchas cosas, y cada quien lo iba a componer con su filosofía humana. Pablo llega a Corintios, dice que llegó allá con mucho temor y temblor, pero que él comenzó a predicar el poder de la cruz, comenzó a predicar el evangelio, comenzó a predicar de la cruz de Jesucristo en el poder del Espíritu. Y con esto, ¿qué pasó? Se rompieron cadenas, cayeron muros, muchas cosas pasaron, y por el hecho que él traía, voy a decir, un arma mayor, que es el evangelio, el mensaje de la cruz, y también del Espíritu Santo, Pablo pudo hacer algo en Corintios que los hombres jamás podrían haber hecho. ¿Por qué? Porque las armas de su milicia no eran carnales, sino que eran poderosas en Dios. Y si tú y yo vamos a triunfar, si vamos a vencer, si vamos a lograr los propósitos de Dios en este mundo, no va a ser por nuestro esfuerzo, por nuestra inteligencia, por nuestras ideas, tiene que ser de otro, tiene que ser de parte de Dios. No es con espada ni es con ejército, mas por mi Santo Espíritu, dice Dios. Y entonces Dios en sí ha dado a su iglesia armas. Yo creo, voy a decir, el mensaje del evangelio, la cruz, wow, no hay otro arma más poderoso en toda la creación que la cruz de Jesucristo, porque la cruz tiene la capacidad de cambiar al hombre entero y al mundo entero, porque el poder de Dios reside en la cruz. La iglesia tiene el arma de la oración y el ayuno, porque con este arma de la oración, el ayuno, de pronto uno se conecta con Dios, Dios se baja y Dios hace grandes cosas. Había un muchacho, Jesús se baja del monte de transfiguración. Hay un hombre allá que su hijo tiene un demonio, pues lo llevaron a los discípulos de Jesús, no lo pudieron sacar y luego le dijeron, Señor, ¿por qué no lo pudimos sacar? Y dice, bueno, este clase de demonio solo sale por la oración y el ayuno. Ahí estaban las armas divinas, poderosas, para lograr cosas que nadie jamás podría lograr. Y es por eso los 9 dones también se incluyen entre las armas poderosas, las armas divinas que Dios ha dado a la iglesia. Si vamos a hablar de palabras de sabiduría, ciencia, ¿qué son dones? Pero son armas para lograr los propósitos de Dios. Vamos a ver en sí las armas de dones en sí, don de fe, de sanidades, en lo que es en sí, de milagros. Estos dones son armas que Dios ha dado a la iglesia para avanzar sus propósitos, para derrotar al enemigo. Profecía, discernimiento, géneros de lenguas, interpretación de lengua, son armas que Dios nos ha dado en el Espíritu. Y estas armas son absolutamente superiores a lo que hay en el mundo. El diablo no tiene con qué confrontar estas cosas, las puede falsificar, pero él no tiene con qué
en sí impedir estas cosas. No sé si se acuerdan cuando Moisés en sí compareció ante Faraón, pues Faraón pues dijo, yo no voy a dejar ir a tu pueblo. Y luego Moisés tiró su vara en el suelo, se convirtió en una víbora. Los magos hicieron lo mismo con sus varas. ¿Y qué pasó? La vara de Moisés, que se convirtió en víbora, consumió las varas en sí de los magos, hechiceros de Faraón, y los consumieron. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia, que son espirituales, son superiores a todas las cosas que hay en este mundo, y es por eso que la iglesia puede ganar la pelea, porque sus armas son de mayor calidad. Estaba leyendo el otro día en un libro, cuando inició la Segunda Guerra Mundial, septiembre, el 1 de septiembre, 1939. Empezó la guerra, Segunda Guerra Mundial, porque los rusos vinieron del oriente, los alemanes del occidente, ambos invadieron a Polonia y ya lo iban a dividir entre ellos. Cuando invadieron los alemanes, ya venía una columna de tanques de guerra de Alemania, nazi, y el pobre ejército polaco, no tenía tanques, y entonces ellos atacaron a los tanques alemanes con un batallón de caballería, de hombres a caballo, con espadas. Atacaron a una columna de tanques de guerras alemanes. Fue un masacre, porque ¿qué va a hacer un hombre en un caballo en contra de un tanque de guerra que tiene un cañón, que tiene una ametralladora y tantas cosas? Los alemanes tuvieron armas superiores y por eso masacraron a los polacos allá. Yo quiero decirles que hay días que imaginamos que el hombre carnal tiene sus armas. Puede ser, le acusaron a Pablo de la manipulación de muchísimas cosas, pero el hombre puede tener sus armas, pero Dios tiene armas mayor. Y son las armas que Él ha puesto en la iglesia para que la iglesia pueda pelear y triunfar. Voy a decirles, el diablo tiene sus armas, pero muchas de sus armas son armas de engaño, de mentira, de falsedad. Pero todo el mundo se cree que el diablo, wow, Satanás, él es muy poderoso, wow, aguas con él. Pero les voy a decir la neta, no se compara con Dios. Y las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, 1000 veces más fuerte que las armas del diablo. Y es por eso, les voy a decir esto, que el diablo no quiere que sepamos de las armas que tenemos. Y por eso hay teólogos que dicen, no, estas cosas no existen para el día de hoy, no, estas cosas solo son para fanáticos, no, estas cosas no son reales. Y todo es de hacernos pensar que no existen para que no las podamos utilizar. ¿Cuál es parte del propósito de esta clase? Mucho más allá de alimentar el coco, un buen parte de esta clase es de dar un entendimiento a los que están presentes que estos dones, que son nuestras armas, realmente existen. Y no solo existen, sino que están al alcance nuestro. Y por el hecho que están al alcance nuestro, podemos comenzar a mover con estas armas, estos dones, que por fin son superiores a todas las demás cosas de este mundo. Y produce lo que voy a llamar victoria para la iglesia. ¿Me estoy explicando bien? Satanás como que nos quiere despojar de estas cosas y nos dice que no existen, y lamentablemente tiene algunos amigos en las filas de los teólogos que nos dicen que no son para hoy. Son para hoy y van a estar en la iglesia hasta el día que Jesucristo venga, y cuando Cristo viene, la pelea termina y ya no van a ser necesarios. Pero al fin de cuentas existen el día de hoy, porque estas armas son mayores que cualquier cosa que tiene el mundo o que tiene el diablo. Yo creo que hemos de saber esto.
el que tiene las mejores armas es el que gana. Vuelvo a hablar de los alemanes y los polacos. ¿Quiénes tenían las mejores armas? Los alemanes. Los pobres polacos no pudieron hacer nada en su frente y perdieron la batalla. Por eso muchas veces en las noticias vemos en donde un pueblo se levanta, están con palos y piedras, ya queriendo, enojados con el gobierno. Y el gobierno manda las tropas con las armas que tiene la población, no puede igualar la fuerza de ellos y pierden. Tú y yo tenemos que entender algo. Jesucristo tiene las mejores armas que hay. No es un AK-47, es la cruz. Luego es la oración, luego es el ayuno, luego es el Espíritu de Dios, luego son los dones del Espíritu. Y yo creo que el pastor Enrique quiere que todos nosotros nos despertemos a estas cosas para que podamos militar mejor. Soldado sin armas no logra mucho. En la guerra en Corea, en los años 50, entre los chinos y los Estados Unidos, la única manera que pudieran ganar los chinos algunas batallas era por enviar miles de soldados, aunque eran desarmados, en contra de posiciones norteamericanas en donde estaban armados. Y al fin de cuentas en sí, este marea de humanidad en ocasiones ganaba la batalla. Pero solo es una ilustración. Porque al fin de cuentas, la iglesia de Jesucristo, aunque hay 1,000,000 de demonios, las armas de nuestra milicia no son carnales, son divinas, son poderosas, y las armas de Cristo nos dan la ventaja de ganar para siempre. Te hago una pregunta. Los dones de los cuales hemos estado hablando, si estos estuvieran en operación en la iglesia en Parral, y tuvieron su impacto divino ya en cuanto a la sociedad, ¿no se cambiaría Parral? ¿Qué pasaría? ¿Se acuerdan de Pedro? Que cuando él caminaba en las calles, la gente ponía gente en la calle tirada para que su sombra pudiera caer sobre ellos si fueron sanados. ¿Qué pasaría en Parral si algo parecido a esto ocurriere? Sería una revolución y tronos y dominios caerían. Y a la vez el nombre de Jesús y el evangelio sería levantado. Vamos a pensar en algo. ¿Qué clase de victoria quiere dar Jesús a su iglesia? ¿Una victoria parcial o una victoria completa y perfecta? Digan conmigo, completa y perfecta, porque así es Jesús. Entonces, Él nos ha dado toda la herramienta necesaria, las armas. Nos ha dado toda la herramienta necesaria para lograr esto. Les voy a poner un ejemplo muy extraño. Vamos a suponer que tú empleares a un albañil y le dijeres, quiero que vengas a construir una barda aquí en la casa. Ok, ahí llego. Y entonces llega el día siguiente con un martillo, un cincel y una pala. Y luego tú le miras y dices, oye, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No trajiste cuchara? No ocupo la cuchara, yo puedo con la pala. No, tú necesitas una cuchara. ¿Cómo que vas a pegar tabique con una pala? No, yo lo puedo hacer. ¿Qué clase de barda tendrías tú si el albañil pegara el tabique con una pala? Sería un desastre, porque la cuchara es hecho especialmente para pegar tabique. Hay muchas circunstancias que la iglesia tiene que confrontar. Dios nos ha dado 9 dones que yo creo que son en sí las herramientas perfectas que Él nos ha dado para hacer sus obras. Pero si estamos faltando algunos de estos dones o ni los tenemos, van a haber trabajos en la iglesia que no vamos a poder lograr. Por ejemplo, si hay un demonio en la iglesia, pero no creemos en sí, en el poder del Espíritu ni en los dones del Espíritu, ¿qué vamos a hacer con el demonio? Podemos drogar
el que tiene el demonio, pero no podemos drogar al demonio. Y al fin de cuentas, ¿qué vamos a hacer? Hay ciertas cosas que solo los dones del Espíritu puedan dar la victoria a ellos. Entonces, las armas de nuestra milicia y entre ellos los dones del Espíritu no son carnales, no son de este mundo, sino son divinas, poderosas en Dios, que nos hace subir totalmente a otro nivel de milicia y de victoria. Entonces, rápido, yo quiero ver, 1 Corintios 12, quiero ver por unos minutos lo que es el don de fe. Son 3 dones de poder. Don de fe, dones de sanidad y luego lo que son milagros. ¿Ok? Entonces vamos a ver capítulo 12 y luego vamos a ver el versículo 9. Pablo está hablando de diferentes dones, como son repartidos entre los miembros del cuerpo de Jesucristo. Y de pronto él dice a otro, fe por el mismo Espíritu. ¿De qué está hablando? De dones. Y aquí él está hablando de un don de fe. Ahora, muchos cuando oyen esto, creen que él está hablando de la fe que nos salva. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero quiero decirles que esta fe, la fe que yo ejercité el día que yo creí en él, esta fe que yo ejercité fue para mí, no fue para ti. Y tenemos que recordarnos de que todos los dones realmente son un encomiendo que Dios nos ha dado para que podamos servir a los demás con el don que tenemos. Hace muchos años Dios me dio un don de profecía. Solo me tardé como 15 años en entender que me lo había dado no para mí, sino para todos los demás. Es un don que Él me dio a mí para poder, voy a decir, lavar los pies de la iglesia, para poder servir a los demás, para poder bendecir a los demás. Y entonces mi responsabilidad es de tomar el don que Él a mí me ha dado y usarlo para el beneficio de todos los demás. La fe que nos salva es algo que tiene repercusiones personales. Yo creo en Cristo y yo soy salvo. Este es para mí. Pero el don de fe es otra dimensión, es otra cosa. Es una habilidad que Dios ha dado a algunos en la iglesia de Cristo para poder liberar y elevar el nivel de fe en otros. Porque todo don es para la edificación, la exhortación y la consolación, no de aquel que opera el don, sino es para los que reciben el impacto o el efecto de lo que es la operación de este don. Si uno tiene un don de sanidad, no es para que esté sanándose a sí mismo cada día, se sanó, sino a lo contrario, Dios le ha dado un don de sanidad para sanar a otros, para servir a otros. Entonces, un don de sanidad no es para mí, si yo tengo el don, es para ti. El pastor Bremer y yo tenemos en sí un buen amigo, se llama Efraín González, vive en el DF. Le amamos de todos modos. Pero al fin de cuentas, Efraín tiene un don, yo creo, de sanidades. Nunca le he visto, oh, sé sano Efraín. No. Usa su don para servir a todos los demás, para traer la bendición de Dios a ellos. Y entonces, si el Señor nos da dones, es para que podamos ser más victoriosos, triunfantes, pero nos pone en papel de un siervo. El don que yo tengo no es para Roberto. El don que yo tengo es para la iglesia. Y con este don yo soy llamado a servir a los demás en el momento, en el tiempo de Dios. Y aquí él está hablando de un don, dice, de fe. Un don de fe. Vuelvo a decir,
hay personas en la iglesia que tienen un don que les fue dado por Dios, una unción, una carisma, que les fue dado por Dios. Y este en sí tiene de propósito de liberar y de animar o exhortar o levantar lo que es la fe en el corazón de cada quien. Voy a hacerles unas observaciones. Yo he estado en la presencia de algunas personas que tienen un don de fe. Y cuando su don se opera, lo que antes a mí se me hacía imposible, de pronto parece ser absolutamente posible. ¿Por qué no? Jesús nos dice que debemos tener la fe de un niño. ¿Se han fijado que los niños lo creen todo? Hace años vino mi hija Kelly a la casa con mi nieto Jared. En aquel entonces Jared tenía 5 años. Entran en la casa y veo a mi nieto y le digo, ay Jared, si solo hubieras estado aquí en la mañana. ¿Por qué, abuelito? Porque en la mañana miré por la ventana y había un elefante frente a la casa. ¿De veras, abuelito? Sí, un elefante grande. ¡Wow! ¿Y sabes qué hizo el elefante? No, abuelito, ¿qué hizo? Con su trompa agarró en sí todo lo de la basura y comenzó a tirar la basura por toda la calle. Y luego vinieron las policías y luego con unos lazos y por fin le agarraron al pobre elefante y le echaron en la cárcel. ¿De veras, abuelito? Y en esta me regañó mi hija. Papá, deja de decirle estas cosas. Él te cree todo. Y entonces, ok, ya me rindo, ya no le digo más. Pero fue grande el elefante. Pero al fin de cuentas, un niño tiene una fe tan sencilla que ni se le ocurre dudar de lo dicho. Lo cree. Y yo creo que la Biblia dice que tú y yo debemos ser como niños en cuanto a nuestra fe, pero muchas veces no somos tan niños. Muchas veces somos demasiado intelectuales, demasiado sofisticados, demasiado quién sabe qué, filosóficos. Y todas estas cosas vienen. Y como que crecen alrededor de nuestra fe de niño y la ahogan, la aplastan, la sofocan. Y yo creo que cuando viene el don de fe y opera en una reunión, algo muy interesante pasa. Vuelvo a decir, es como que nuestra fe es liberada y todas las cosas que se habían encimado sobre nuestra fe o que estaban atando a nuestra fe, comienzan a menguar, comienzan a desaparecer y al fin de cuentas estamos mirando nomás y con una simplicidad de corazón, sencillez como un niño y decimos, bueno, si él lo dijo, ha de ser así, así será. Y de pronto ya no tenemos estas interferencias, estas dudas, estas cosas que impidan o aplastan a nuestra fe. Ya estamos con una fe, yo creo, muy libre y ocurren cosas, porque esta fe nos eleva a la presencia de Dios, realmente para tocarle o para creer lo que Él dice o lo que sea. Pero esta fe desata lo que es lo sobrenatural en nuestro medio. Les voy a hacer un par de ejemplos de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Pedro anduvo sobre las aguas? ¿Se acuerdan? Estaban remando toda la noche, ya queriendo llegar, el viento era contrario, no sé qué. Y de pronto ahí están todos remando y todos cansados y miran por atrás y en la luz de la luna a lo mejor vieron a una figura caminando sobre las aguas hacia ellos. Dice la Biblia que se espantaron creyendo que era un fantasma. Pues si hubiera estado con ellos, a lo mejor yo habría hecho lo mismo. ¿Quién es esto? ¿Qué es esto que viene caminando sobre las aguas a medio mar de Galilea a las 3 de la mañana? Yo habría pensado que era un fantasma.
A lo mejor Pedro dijo a Andrés, ay, es nuestro tío José, aquí se ahogó hace 20 años. ¿Quién sabe qué habrían dicho? Pero ahí estaban creyendo que era un fantasma. Jesús se acerca y dice, no temáis, soy yo. Oh. Y Pedro le miró parado sobre las aguas. Y de pronto se le nace una idea. A mí me gustaría hacer esto. Señor, si eres tú, dime que vaya a ti y yo caminaré a ti. Pues bájate, ven. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús. ¿Te parece ordinario o extraordinario? A mí se me hace sumamente extraordinario, sino una locura. ¿Cómo creía él que podría caminar sobre las aguas? Es porque Jesús le dijo, ven. Y yo creo que nomás esta palabra, ven, de pronto cualquier duda que él hubiera tenido, se cae. Su fe se levanta y dice, pues si Jesús me dijo que viniere, que me fuere, pues yo puedo. Y entonces se bajó de la barca para hacer algo que estaba absolutamente imposible, pero de todos modos comenzó a caminar sobre las aguas hasta que dudó. Y cuando dudó, se va hundiendo y Jesús le agarra por el pescuezo y lo saca de allá para que no se ahoga. Pero realmente, ¿cómo es que Pedro en este momento pudo hacer esto? Yo creo que Jesús tenía un don de fe. Y había momentos cuando Jesús decía ciertas cosas a la gente y como que la gente se les olvidó que era imposible y dijeron, pues él lo dijo, se puede. Y se lanzaron. Yo creo en los Hechos 14 tenemos en sí una situación parecida en la ciudad de Listra, capítulo 14 de los Hechos. Pablo se fue con Bernabé a la ciudad de Listra y estaban predicando ahí en la ciudad de Listra y había un hombre paralítico que ahí estaba y había estado ahí mucho tiempo. 14:8 de los Hechos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Un hombre cojo de nacimiento. Yo voy a decirles la verdad, yo no creo que él tenía ninguna idea de que él iba a ser sanado aquel día por un judío desconocido. Pero lo que creo es que él ahí estaba, a lo mejor estaban en la agora, en el mercado, predicando, estaba el hombre ahí a lo mejor limosnando, pidiendo limosna, como siempre. Y ya pues ve que vienen Pablo y Bernabé, se estacionan en cierto lugar y comienzan a hablar y saludar a la gente y a predicar. Y luego creo que Pablo obviamente en alguna manera comenzó a hablar de Jesús y que Jesús, pues sí, claro, crucificado y resucitado, pero puedo imaginar que él contaba unas anécdotas, historias de Jesús, tal vez sanando a un ciego o un paralítico, algo así. Y cuando esta palabra cayó en el corazón de este hombre paralítico, ocurrió algo muy, muy, muy extraordinario, al punto de que el hombre paralítico comenzó a creer adentro de sí, wow, si Jesús sanaba a estos en Galilea, que está a 1,000,000 de millas de acá, me puede sanar a mí también. Y yo creo que él estaba contemplando esto y que fe estaba levantando en su corazón como, ¿y por qué no? Las dudas comenzaron a caer por todos lados, la fe comenzó a levantar. Y luego Pablo estaba mirándole y Pablo yo creo que él discernió qué estaba pasando en el corazón de este hombre. Y entonces dice el versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado.
que veía? Que tenía fe. ¿De dónde vino esta fe? Bueno, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, pero fue una fe excepcional. Yo voy a decir la verdad, yo he orado por mucha gente paralizada y hasta el día de hoy no he sanado ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque yo no tengo un don para inspirar una fe en ellos, para hacerles literalmente creer que Jesús les podría sanar. Tampoco tengo un don de sanidades. Pero Pablo tenía una capacidad en su hablar, ungido por el Espíritu Santo, a decir algo que de pronto como que creaba una fe en este hombre para recibir lo que hasta era sobrenatural. Sanar un paralítico en un pueblo pagano en donde Júpiter era el dios. Y entonces Pablo, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre se sentó y dijo: no puedo. ¿Así dijo? Dice: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó. No dijo: dame la mano a ver si puedo. Dice que saltó. Y él saltó y anduvo. ¿Cómo ocurrió esto? Es porque el don de fe que yo creo que Pablo tenía desató o liberó una fe en el corazón de este hombre que literalmente le dio un sentir de que si creo, si clamo, él sí me puede sanar. Y de pronto no había nada imposible y es como que, ¿y por qué no? Ya estoy matando zancudos. Y entonces, al fin de cuentas, yo creo que este es lo que es el don de fe. No es para ser salvo, es para liberar lo milagroso, lo sobrenatural en nuestro medio. En Estados Unidos hay un hombre que se llama Bill Johnson, de Bethel, de California. Tal vez algunos de ustedes hayan oído hablar de él. Su ministerio es caracterizado por muchos milagros, voy a decir. Hace unos años estuve en una reunión en Nueva York donde él predicó, oró por su servidor y rompió algo que me estaba matando hasta la fecha. No sé de dónde vino, pero yo estaba mal. Oró por mí y ya en sí Dios me comenzó a tocar y en 36 horas estaba absolutamente bien. Pero cuando él oró, las luces se prendieron. Yo comí más en un día que había comido en 2 meses y algo ocurrió en mí que me puso sobre mis pies. Pero en escuchar a él predicar y en platicar con el presidente del IM, porque estábamos en el IM, él me dice: Bill Johnson tiene un ministerio de enseñanza con un don de fe. ¿Qué quiere decir? Que enseña la palabra, pero tiene un don que, acompañando lo que él enseña, tiene un don de fe que literalmente desata fe en la gente, hace levantarse su fe, hace que caigan al suelo todas las cadenas de la duda y tantas cosas. Y es por eso que la gente recibe sanidad. ¿Por qué? Porque desata fe en ellos. Todos nosotros conocemos al hermano Wayne Myers. No conozco a nadie que tiene un don de fe como el hermano Myers. Yo supongo que en algún momento ha estado en Parral. El hermano Myers tiene un don de fe para levantar fondos para la iglesia. El hermano Myers puede entrar, comenzar a hablar de dar y cómo Dios bendice, y esto tal y otro, y luego te echa un desafío de dar y siempre terminas dando el doble o el triple de lo que habrías dado normalmente, pero es porque se desata una fe, una unción sobrenatural en el corazón del hombre que le hace pensar, pues, ¿por qué no? Dios es fiel, si yo doy, Dios me va a dar, y al fin de cuentas yo sí se puede. Y literalmente es como que uno se bajara de la barca y comenzara a caminar sobre las aguas. Necesitamos este don de fe en la iglesia el día de hoy, porque siempre hay grandes desafíos. Pero el poder de Dios
es más grande que cualquier desafío que pueda haber. Pero en momentos nuestra fe es muy débil o muy limitada. Entonces Dios ha puesto en su iglesia el don de fe para que en distintos momentos este don se pone en operación y al fin de cuentas la gente, su fe se levanta, las cadenas de la incredulidad se caen, su fe se levanta y al fin de cuentas cuando Dios se manifiesta, si es en sí, en lo que sería una sanidad, una liberación, finanzas, lo que sea, al fin de cuentas el don resulta en edificación, exhortación, consolación. Y estas cosas levantan el nombre de Jesús y todo es para la gloria de Dios. Este don de fe, voy a decir esto, Pedro era creyente. El hombre en Listra no era creyente. Y yo creo que lo que es un don de fe puede inspirar fe en el creyente, pero hasta puede inspirar fe en una persona ni siquiera cristiana. Pero todo esto es para un toque divino, para la gloria de Dios, para que pasen muy buenas cosas. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, la próxima vez que tú te sientes inspirado para orar con otra persona o inspirado a animar a otro que crea, pues hazlo, hazlo. Porque necesitamos, y no estoy hablando solo de confesión positiva o de hablar palabras de fe, yo estoy hablando de una unción, una manifestación genuina del Espíritu Santo en nosotros, que Él quiere incitar, poner en nosotros, porque Dios quiere desatar su poder en la iglesia. Y muchos de los que uno dice, pues tiene dones de sanidad, no, tiene un don de fe. Y cuando Él habla, cuando Él ora, fe se desata en la iglesia y hasta todos creen que pueden caminar sobre las aguas porque el nivel de fe en todo el lugar se ha subido a otro nivel. Entonces, nuestro tiempo se va marchando. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios, es decir, que son divinas, vienen del Espíritu. Si peleamos la batalla ya con armas carnales en contra de armas canales, vamos a llegar a un empate. Y es lo mejor que podemos hacer, es un empate. Pero si peleamos con armas divinas del Espíritu Santo, armas poderosas en Dios, wow, esta es una ventaja que la iglesia tiene que el diablo no tiene. Porque el poder de Dios en la iglesia, que se puede desatar por la fe, al fin de cuentas es superior a todo lo que es lo humano, es superior a todo lo que es lo diabólico y es único. Es el poder de Dios que se manifiesta para traer libertad, sanidad, poder, lo que tú quieres. ¿Me estoy explicando bien? Porque al fin de cuentas, este es lo que Cristo hizo. Esto es lo que los apóstoles hicieron. Esto es lo que otros han hecho a lo largo de los siglos. Y es esta dimensión sobrenatural, esta corona sobrenatural, es esta dimensión de los dones y las manifestaciones del Espíritu que han dado la victoria a la iglesia, aunque siempre la victoria es por la predicación del Evangelio. Pero estas cosas vienen para confirmar lo que es la proclamación del Evangelio, para despertar a la gente, señales y maravillas que de pronto, wow, ¿qué pasó aquí? Y abre el corazón a la proclamación del Evangelio, porque el Evangelio es por encima de este mundo, porque ni siquiera es de este mundo, y en verdad el Evangelio es del mismo poder que creó al mundo. Y entonces, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Yo me atrevo a decir que hay una bomba nuclear en la iglesia en Parral, pero es una bomba nuclear espiritual, es una bomba divina, es en sí una bomba del Espíritu Santo. Hemos visto fotos, en sí videos de bombas nucleares cuando se detonan, cuando explotan. Se van para arriba, destruyen todo. Y yo digo, ay Señor, en tu iglesia hay una bomba nuclear del poder del Espíritu Santo, que si solo se pudiera detonar en los dones y otras cosas, sería, Señor, una columna de gloria que ascendería hacia ti, pero arrasaría con todos los tronos y dominios a nuestro alrededor. Y en vez de matar a todos, daría vida eterna a todos. Y sería un mundo muy, 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 muy diferente. Ponte a pensar un momentito. Si la iglesia es el templo de Dios y nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, tercera persona de la Trinidad, todopoderoso, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto poder hay en la iglesia en Parral? Nadie lo puede medir. Nadie lo puede pesar. Hay un poder en el Espíritu, en sus dones, en sus armas, en la iglesia en Parral, que podría acabar con todos los tronos y dominios allá y que podría liberar a miles y miles y miles de personas. Es que no tenemos los ojos abiertos, no pensamos en estas cosas, hay muchas dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Dios todopoderoso está en medio de ustedes y solo está esperando que algunos se atrevan en fe a seguir su guianza. Y cuando uno se atreve en fe a seguir su guianza de orar con alguien, decir una palabra, lo que sea, las cosas suceden. Porque Dios responde a esto cuando en fe obedecemos creyendo que podemos caminar sobre las aguas porque Él nos lo dijo. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por la iglesia en Parral. Es el templo de Dios. Jesucristo es la piedra principal de ángulo. Cada quien es una piedra viva, edificada sobre este fundamento. Señor, en sí, la iglesia en Parral, por el hecho que es habitada por el Espíritu de Dios, es un almacén de todas las armas de Dios. Señor, el evangelio ahí está, la cruz, el poder de la cruz que cambia el corazón de todo el mundo y perdona pecado. Señor, ahí está el Espíritu Santo. Señor, el Espíritu poderoso tuyo. Señor, está el arma de la oración, el arma del ayuno. Señor, están las armas, Señor, de nuestra milicia, las armas en sí, los dones espirituales. Señor, hay palabras de sabiduría en la iglesia allá que podrían cambiar el mundo. Hay palabras de conocimiento, Señor, que podría desatar y liberar tantas cosas allí. Señor, hay dones de fe en esta congregación. Yo creo que dones de fe que hasta que podrían abrir el mar rojo. Señor, hay dones de fe en la iglesia, en el corazón de algunos que literalmente tienen la capacidad de ayudar a la gente a tocar el trono, a tocarte a ti, Señor, para disipar a toda duda, para que se desatare el poder de Dios. Señor, hay dones de sanidad ahí. Y estos dones de sanidad no solo son exclusivos para el uso exclusivo de la iglesia,
Son dones de sanidad para sanar a toda la sociedad, porque Señor, tú no solo sanaste a los que creen en ti, sanaste a todos. Señor, hay poder honestamente en la iglesia en Parral, en el Espíritu de Dios. Hay un poder suficiente y hasta abundante que cada ser enfermo en Parral pudiera ser sanado. Y esto, Señor, si el Espíritu se desatara en esta manera, no, Señor, te quitaría ni un gramo de tu poder, no te sudarías ni un mínimo en sanar a tanta gente. Pero tengo que decir la verdad, Jesús, hay un poder en la iglesia de Parral que por medio de este poder todo ser enfermo en Parral pudiera ser sanado. Señor, ni hablar de milagros, de profecía y de otras cosas. Señor, ese poder está residente en la iglesia, en el Espíritu de Dios. Señor, si no lo buscamos, no lo hallaremos. Si alzamos los ojos, tal vez veremos cuando el viento pasa. Y Señor, si alzamos los ojos y miramos cuando el viento pasa, tal vez el Espíritu nos llamaría a levantarnos, a atrevernos en fe. Señor, de ser un poco en sí atrevidos, pero de levantarnos y hacer lo que tú nos estás indicando a que hagamos. Y si tomamos este paso de fe y hacemos lo que tú nos dices que hagamos, bueno, Señor, tú vas a responder y tú vas a liberar y manifestar tu poder. Señor, yo pido en este momento, pido para los de la iglesia en Parral. En este momento, pido, Señor, que pudieron palpar tu presencia, palpar tu poder. Yo pido, Jesús, aún en esta noche, en el auditorio y en las casas, que, Señor, en este momento podrías tocar y sanar. Puede ser que tú le dices a alguien, pon tu mano sobre esta persona y ora por él. Puede ser, ve y visita a esta persona, ora por él. Puede ser, ve, dile esto a tal persona. Pero Señor, yo pido en esta noche que pudieran cruzar la raya de solo oír a actuar. Señor, de actuar porque te ven. Y Señor, nadie en sí es perfecto en esto y por eso pues tomamos cierto riesgo de que tal vez pensamos que tú nos hablaste, no fue. Pero Señor, aún tú recompensarás la fe que comete un error porque por lo menos se esfuerza. Tú no buscas perfección en nosotros, tú solo buscas fe. Y yo pido, Señor, que la prohibición de la perfección se pudiera caer. Señor, este temor que viene debido a la perfección que se pudiera caer. Señor, todas las cadenas, Señor, del temor de cometer un error, de tal vez salir de ridículo, criticado. Señor, estos solo son dardos ardientes enviados por el maligno para frenarnos, para que no obedezcamos lo que tú nos dices. Señor, yo pido un espíritu de fe en la iglesia de Parral para atreverse, para obedecer, para ver qué. Pero Señor, de ya no estar sentado sobre las manos, sino decir, yo me voy a levantar y si el viento sopla sobre mí, yo voy con el viento y vamos a ver qué hace. Señor, da visiones a los que están allá. Yo pido visiones, Señor, para algunos. Y estas visiones en ocasiones vienen como uno tiene una visión y en la visión ve a sí mismo orando por un enfermo. Puede ser alguien que conoce, puede ser alguien que no conoce, pero el día siguiente le conoce. Señor, yo pido que tú pudieras comenzar a hacer esto. Señor, que al fin de cuentas pudieran tener sueños así, pudieran tener visiones así. Señor, pudiera ser que alguien viene y pide, ora por mí, estoy enfermo, y en vez de decir, ay, pues ahí está el pastor, ve con él. No, yo aquí tomo el toro por los cuernos, yo aquí oro, porque yo también tengo fe.
yo puedo orar. Señor, desata fe, pero desata obediencia y el temor de fracasar que muchas veces nos asedia. Señor, rompe esto, sopla sobre esto, como un viento sopla en la mañana y mueve la neblina. Sopla sobre estos temores que podemos tener de cometer un error o quién sabe qué. Y Señor, levanta nuestra fe y ayúdanos todos a bajarnos de la barca y caminar sobre las aguas, porque si tú dices que sí, así será. Señor, bendice a la iglesia en Parral. Pido una explosión divina del poder de Dios en esta iglesia. Señor, ¿por qué? Porque la iglesia lo necesita, pero Parral necesita esta explosión. Señor, ¿cuántas gentes hay en Parral que están al borde de la muerte? Que están enfermos, Señor, paralizados con tantos problemas físicos, que tienen COVID. Señor, ¿cuántas personas hay en Parral que son esclavizados por demonios y temores y tantas cosas? Señor, el sufrimiento, la esclavitud, el dolor de Parral es mucho más allá de lo que yo puedo imaginar y cualquier otro puede. Pero Señor, lo que sí sabemos es que no hay un solo dolor allá que tú no quieres sanar. No hay un solo cadena que no quieres romper. Y Señor, yo pido una explosión del poder de Dios, de la sanidad de Dios en la iglesia, que puede sacudir a Parral, que puede abrir el corazón a la palabra de Dios, que podrían haber cientos y miles quienes vendrían a Jesús porque por fin en Él habrán encontrado un Salvador. Y Señor, que en todo esto tú podrías ser levantado y glorificado. Señor, hazlo. Rompe el temor y la intimidación, la tradición y las cadenas. Y hazlo, Señor. Y en tu nombre te lo pido. Amén.